Muy buenas tardes. Estamos dando un poquitín de espacio para que se vayan incorporando todos los espectadores que quieran escucharnos. Tenemos overbooking, no cabe nadie más y se va llenando poquito a poquito. Por eso estoy dejando un poquitín de tiempo para que vayan cogiendo. Soy Tony Alcolea, director de la editorial Loto Azul. Y tenemos hoy el placer y el lujazo de presentar el libro de Lori Curto, Macrobiótica, alimentación según diagnóstico morfológico, un libro muy interesante que por supuesto recomendamos, claro. Tenemos con nosotros a dos personas que han intervenido, aparte de Lori Curto, por supuesto, tenemos dos personas que han intervenido en el libro, han sido muy importantes. Por un lado, Mila Sanz, que ha sido la persona que ha diseñado el libro, ha hecho la ilustración de la portada de interior. Veréis que el que no tenga el libro todavía puede verlo aquí, que se lo ha currado mucho, tiene muy buen gusto y aparte ya habíamos trabajado antes. Me congratulo haber coincidido otra vez contigo, Mila. Tenemos también a Álvaro Martín, que ha coordinado la corrección y ha coordinado en general el libro. Álvaro es periodista y presidente de la Unión de Correctores de UNICO. Y trabajamos mucho habitualmente, Ole Libros, Loto Azul y Glu, estos tres sellos editoriales, trabajamos habitualmente con Álvaro. Bien, durante la presentación vais a poder hacer preguntas y respuestas a través de un botón que tenéis habilitado abajo que pone preguntas y respuestas. Se quedarán en el chat y nosotros las iremos, bueno, yo las iré haciendo. Y por supuesto, Álvaro y Mila, esto va a ser un diálogo, esto va a ser una entrevista, por supuesto podéis intervenir. Ahora, si quieres, Álvaro, te doy la palabra y comentas qué tal ha sido tu experiencia con este libro tan intenso y tan interesante. Libro que, por cierto, tenéis a la venta ya en nuestra web, ¿vale? Podéis comprarlo y ahora está con los gastos de envío gratuitos, ¿de acuerdo? Muy bien, Álvaro, todo tuyo. Gracias, Tony. Pues nada, buenas tardes a todos. Hombre, pues mucha suerte de estar con vosotros presentando en estos tiempos extraños el libro vía virtual. Mucha suerte de conocer al resto de las personas que hemos participado en el libro, porque al final es un libro en el que, hombre, evidentemente la estrella es Lori Curto, pero ha sido un libro coral, es decir, hay mucha gente que ha trabajado en él. Y, hombre, es siempre un placer que un autor confíe en un corrector, es decir, que considere que la calidad es importante en un libro, no siempre pasa. En este caso, tengo que decir que, vamos, está en el ADN, es decir, desde un primer momento nos hemos planteado que el libro tenía que estar bien estructurado y, sobre todo, y bien corregido como una manera de respeto al lector. El lector no solo se merece un contenido como el que aporta Lori Curto con sus años de experiencia, que ahora os comentará y que muchos de vosotros lo conocéis, sino que además quiere que llegue con la máxima calidad posible y de la mejor manera posible, y por eso por ahí la participación de Mila y por supuesto de Loto Azul en el diseño y en la distribución. Básicamente, no, voy a hablar 2 minutos, que aquí la protagonista es Loli, pero decir que mi trabajo sobre todo ha sido estructurar el problema de Lori Curto, el problema entre comillas, ojalá lo tuviese yo, es que sabe mucho. Y entonces, claro, el problema es estructurar toda esa información que quiere aportar en un libro que tenga menos de 50.000 páginas. Entonces, claro, ese ha sido un gran trabajo, el de sintetizar, de estructurar la información. De hecho, como ella comentará, no solo va a ser este libro, van a ser más. Por supuesto, luego corregir y adaptar, y luego ir armando el libro, bueno, pues un poco hasta llegar a su nacimiento. Siempre que sale un libro al mercado es una buena noticia, y si además es un libro como el que yo he podido descubrir al corregir, porque al final yo leo el contenido, es un libro que va enfocado a ayudar a los demás, a ayudar a la gente a mejorar en su vida, pues mucho mejor. Y si, como decía, y ya con esto termino, es de una persona que considera, por lo corrector me toca, que la calidad es fundamental, la calidad de los textos que le llegan al lector. No solo que no tengan falta de ortografía, sino que se entiendan bien, porque al final son unos contenidos a veces un tanto complejos, pues fantástico. Entonces, simplemente dar las gracias a Loli por permitirme participar, a Tony, por supuesto, por la edición y la colaboración, y a Mila por el buen trabajo, porque a mí me ha parecido muy chulo el trabajo que ha hecho, y creo que ha quedado un libro bastante interesante, y como os comentaremos luego, pues va a ser el primero de una serie. Así que nada, eso, dar las gracias. Muchas gracias, Álvaro. Mira, te voy a ceder la palabra para que nos cuentes un poquito qué tal ha sido tu experiencia. ¿Ha sido un libro fácil, difícil? ¿Qué nos quieres contar?
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Una gran oportunidad de estar aquí, poder compartir mi granito de arena en toda esta aventura que hemos caminado con Loli. Loli y yo hace muchos años que nos conocemos y bueno, y ha vuelto a confiar en mi criterio estético, en todo lo que podía aportar a nivel gráfico para que esta obra tuviese el alma que Loli siempre muestra en todo su trabajo. Un trabajo impecable, un trabajo de muchos años, una gran profesional. Así que estar a su lado para poder crear pues este gran obra que os va a encantar. Ha sido un proceso, la verdad, que muy hermoso. Trabajar con Loli siempre bueno, aporta muchísimo. Cuando nos planteamos cómo tenía que ser la portada y tenía que ser algo totalmente diferente a todas las portadas que estamos viendo sobre alimentación, sobre macrobiótica, entonces teníamos que buscar algo que fuese distinto, algo que mostrase la esencia del libro. Entonces hemos usado elementos que se usan en la dieta macrobiótica, están puestos de manera ordenada, siguiendo pues un orden tanto fuera como dentro, ¿no? Y es un poco lo que siempre plantea Loli en mucho de su trabajo, ¿no? Entonces fue un trabajo muy, muy meticuloso y al final el resultado nos encantó, se hizo esa foto, se hicieron varias propuestas y al final decidimos que esa era una portada que tenía mucha, mucha personalidad. Así que trabajar con Loli siempre es un placer. Y bueno, y agradecidísima de haber podido participar de nuevo en un proyecto como este. Así que Loli, gracias. Gracias. Muchas gracias, Mila. Espero que sigamos coincidiendo en libros, porque la verdad es que trabajas muy bien y nos gusta mucho cómo lo haces. Bien, Loli, pues la protagonista del día, la protagonista del libro, la que comparte la sabiduría con todos nosotros. Llevas 45 años con la medicina natural, con la macrobiótica, tocas dietética, naturopatía, fitoterapia, aromaterapia. Has estado en India, has estado en Nepal, has estudiado en Suiza, en Londres. Madre mía, te pregunto, pues, antes de darte la bienvenida, que, oye, ¿quién es Loli Curto? Porque la verdad es que es una vida intensa, ¿eh? Bueno, es un conjunto de personas que han ido evolucionando y se han ido fusionando y ahora el resultado es lo que veis aquí. Antes de nada quería agradecer porque esta aventura con el libro ha sido para mí muy importante. Quiero decir nada previamente a hablar de mí, a hablar sobre los compañeros que hemos trabajado, que yo soy de improvisar, ya me iréis conociendo los que no me conocéis. Totalmente no suelo planificar nada, soy de todo improvisación. Y entonces de repente me pongo a escribir el libro sin decidir nada, ni consultar con nadie, ni hacer nada. Y entonces una persona le pregunto si conoce un corrector y casualmente, ¿no? Si es que se puede decir casualmente, me da el teléfono de Álvaro. Y como ha dicho él, desde el minuto cero, mucha empatía y la verdad que ha sido maravilloso trabajar con él. Y el resto de mi vida, ya todos los libros que haga, sé que va a ser con Álvaro, si Dios quiere. Y con Mila, pues lo mismo. Ella ya me conoce mis improvisaciones, hemos trabajado juntas en muchos otros proyectos y ella tiene una característica y es que sabe siempre plasmar. Yo me considero una persona difícil porque soy muy exigente y un poco, o sea, que me gustan las cosas paranormales, o sea, me gusta más, digamos, el alma que la mente, por decirlo de alguna manera, y ella capta mi alma y siempre lo sabe plasmar gráficamente, ¿no? Que es una cosa difícil. Entonces, bueno, es como, para mí ella ya, o sea, somos como hermanas de trabajo, ya nos conocemos, por eso también ella siempre la incorporo en mi trabajo, porque con 2 palabras ella ya sabe lo que quiero y acierta además, o sea que eso es difícil. Entonces, bueno,
quiero dar las gracias a este equipo y a una persona que no está aquí, que ha colaborado, bueno, que no aparece hoy en el vídeo, que ha colaborado mucho, que es Sara, que ella fue la que colocó todos los elementos de la foto de portada con mucha paciencia. Y bueno, ella también ha contribuido mucho, ha corregido, me ha ayudado con los textos, porque yo soy muy poco hábil con el ordenador, y ha hecho muchísimo trabajo también. Y bueno, daros las gracias a todos. Y finalmente esto ha culminado con el reencuentro con Toni, que también me parece una persona, me pareces, Toni, una persona que estás en la misma línea orientativa, ¿no? A estos niveles con la alimentación, la medicina. También tú has estudiado medicina china. Y bueno, creo que aquí ahora mismo hay un equipo maravilloso de personas profesionales con cada uno en su estilo, pero que podemos hacer grandes trabajos. Y como ha dicho Álvaro, tenemos un proyecto de 4 libros más de este estilo y vamos a trabajar juntos. Tenemos ya el equipo. Bueno, gracias a todos por ayudarme. Y bueno, ahora sí, ¿quién es Loli Curto? Pues bueno, Loli Curto, pues prácticamente una persona sin ninguna trayectoria en este mundo, pero que empecé a raíz de una enfermedad que tuve muy joven, y descubrí la macrobiótica. Me impactó mucho, me impactó cómo resolvió una enfermedad que estuve yendo a los médicos y nunca me resolvieron nada, y me impactó cómo la macrobiótica con la dieta estándar me resolvió. Entonces fue tan fuerte el impacto que tuve, que tenía 18 años, que dejé lo que estaba haciendo y quise investigar en esta dirección. Y bueno, desde entonces hasta hoy no he parado, sigo aprendiendo, sigo investigando y sigo preguntándome cada día montones de misterios que no comprendo y de cosas que no entiendo. Y bueno, pues es una larguísima trayectoria, pero creo que tampoco es tan importante. O sea, básicamente es que descubro y que no he parado hasta el día de hoy de plantearme la investigación continua en el campo de la salud, la alimentación y la medicina. Son estos tres campos los que yo, digamos, fusiono. Y básicamente, bueno, esa es Loli Curto, una persona muy curiosa, que no se da nunca por vencida y que siempre quiere saber más, y que lo que no comprende es lo que más le motiva, más que lo que comprende. Entonces, claro, ahí no acabaréis nunca de escucharme. Lo que me parece muy interesante, Loli, es la formación que has tenido. Háblanos de tu formación, porque te has formado en el extranjero, en India, en Nepal, en Londres. Sí. O sea, eso es una formación Cierto, muy curiosa. Pero lo más interesante, yo empiezo trabajando día a día ya. O sea, yo empiezo lavando platos en un restaurante macrobiótico, e incluso pagándome la comida porque no necesitaban a nadie. O sea, yo empiezo así, yo quería estar ahí viendo cómo cocinaban. Y como solo había un restaurante en toda Barcelona y no necesitaban a nadie porque tenían los trabajadores cubiertos, yo insistí tanto que me dijeron, bueno, si quieres venir y ayudar a lavar platos y te pagas tu comida, vale. Entonces yo empiezo ahí, viendo los profesionales que había en aquella época, que hablo de casi 50 años, ¿no? Y iba cada día, cogía el tren, hacía casi 100 kilómetros para ir a lavar los platos, para ver cómo cocinaban, para aprender. Ahí empiezo. Y ya cuando trabajé unos meses me di cuenta que ya había cogido yo el ritmo de cómo funcionaba. Una cosa súper estándar y de restaurante, porque en restaurantes se utiliza el aceite, se utilizan fritos. O sea, eso es donde empiezo. Y ya me vi capaz de montar una tienda, cuando no había ni siquiera tiendas, porque la ciudad donde yo vivía, en una ciudad de 50.000 habitantes, no había nada. Entonces yo me vi capaz de lanzarme al vacío y montar una tienda. Y entonces ahí es donde yo empiezo a aplicar lo que había visto, y estuve 20 años asesorando a las personas que venían cada día a consultar. Durante estos 20 años yo me estuve formando y estudié muchas cosas. Estudié muchísimos diferentes métodos de medicina, porque no sabía exactamente. Yo veía que la macrobiótica era lo mío, pero no era suficiente con conocer la dieta estándar. No era suficiente, porque me daba cuenta, y la experiencia es de donde más he aprendido, es de la experiencia. Me daba cuenta que al aplicarla había un porcentaje de personas que funcionaba muy bien y un porcentaje que no. Yo siempre, cuando algo no funciona, eso es lo que me motiva a seguir,
porque digo, ¿por qué no funciona? ¿Por qué aquí sí y aquí no? Y ese por qué no, pues me hizo estudiar otras disciplinas para poder, para poder entender, tener una visión más amplia y ver qué es lo que se me escapaba. Entonces, pero la macrobiótica nunca la dejé. Cuando yo experimenté otras cosas, vi que eso tenía un final, que no daba para más y regresaba otra vez a la macrobiótica. Y eso me mantuve siempre en esa línea. Entonces, en Barcelona no existía al principio nada donde poder estudiar. Cuando se creó un instituto, estudié ahí con José María Villagrasa, que fue la primera persona que me descubrió la macrobiótica y después fue el director del instituto. O sea, tengo 2 experiencias por separado con él y ahí estudié el primer nivel y el segundo de macrobiótica, y el tercero se consideró en aquella época que no había suficiente profesorado para dar el máximo nivel y entonces tuve que hacerlo en Suiza. En paralelo también estudié la naturopatía en Barcelona, también me saqué el título de naturópata. Y después de Suiza yo vine con una nueva visión, porque lo bueno que sucedió ahí es que había profesores de todo el mundo y con formas muy diferentes de ver la macrobiótica, porque la macrobiótica no es una cosa concreta, específica, sino que cada persona la interpreta un poco a su manera y la lleva en la práctica. Depende, si tú eres médico, la llevas a la práctica desde el punto de vista de la medicina, pero si eres, yo qué sé, terapeuta de yoga, la entiendes de otra manera y la practicas de otra manera. Entonces, allí, al haber tantos profesores, que había muchísimos, pues me di cuenta de la amplitud, o sea, abrí todo lo que yo había aprendido. Me abrí muchísimo y rompí muchos moldes y cambié mucho y volví muy transformada. Incluso me cambié de sitio, abrí un nuevo local y en ese periodo también abrí un restaurante, porque quería experimentar el día a día en la cocina, porque yo cocinaba para mí siempre más o menos la dieta estándar, pero no sabía lo que era cocinar para personas que no eran macrobióticas y utilizar los conceptos de la macrobiótica para personas que no lo eran. Entonces eso también me ayudó muchísimo, porque ahora yo, por ejemplo, soy una persona que cocino en 3 minutos, gracias a que cogí tantísima práctica en el restaurante, a cocinar rápido, ¿no? Yo me considero experta en cocina ultra rápida. Y bueno, y después de todo eso fui a la India porque tenía necesidad de comprender. Yo me hice vegetariana básicamente porque la filosofía hindú proponía el no sacrificar los animales y tal, y yo quería conocer esa filosofía en sus raíces, cómo la practicaban ahí, esos porqués, porque aquí nos llegaban de libros tal y no me parecía lo suficiente, no me daba la suficiente confianza. Yo siempre soy de la realidad, ¿no? Entonces yo quería verlo, vivirlo, y me fui con un billete abierto y estuve un año viviendo, pero no estuve un año estudiando, estuve un año viviendo una cantidad de experiencias extraordinarias que me transformaron totalmente. Entonces ya con la India y con todo eso yo empecé a cambiar, o sea, como a coger un camino en solitario, que es el camino Loli-Curto. No sigo ninguna metodología estándar y de lo que aprendí, que es muchísimo, yo lo transformo y creo un nuevo método, ¿no? Porque cuando lo aprendo me gusta mucho, pero luego en la práctica hay cosas que no funcionan. Entonces, lo que no funciona me paso años hasta que entiendo por qué y lo corrijo y lo integro en una nueva metodología. Entonces, claro, lo que tenemos aquí es un híbrido, no encaja ni en la macrobiótica estándar ni en la dietética normal, no encaja en ninguna de esas disciplinas, ¿no?, que todos conocéis. Por eso es un poco especial, fuera de lo estándar. Y bueno, yo creo que ya he definido quién es Loli Curto. Ahimsa, ¿no? Violencia. Sí, dices que has tenido muchas experiencias. ¿Hay alguna que te haya transformado especialmente? Bueno, todas. Es que hay tantas que no quisiera ocupar el tiempo tanto con las experiencias de la India. Fueron todas muy fuertes, muy impactantes. La más fuerte es que estuvimos muy enfermos y no había ninguna solución y tampoco podíamos volver porque estábamos en las montañas del Nepal y teníamos 20 días caminando de regreso. No había coches. Entonces esperábamos a ponernos bien para poder regresar caminando. Caminábamos 9 horas diarias de llegar de una cabaña a otra cabaña, no había nada en el camino. Y esperamos, entonces esa experiencia fue tan fuerte porque no nos mejorábamos nada, cada día estábamos peor. Y salimos a enfrentarnos a 20 días de camino sin comer nada
porque todo lo vomitábamos, a pelo, con 40 de fiebre, que andábamos pasito a pasito como los niños cuando empiezan a andar. O sea, eso, cuando lo recuerdo, digo, ¿cómo fuimos capaces de hacer eso? Esos 20 días fueron más, fueron 25, 28, yo ya no lo recuerdo, casi un mes, sin comer nada, porque la enfermedad que teníamos vomitábamos el agua incluso, sin beber tampoco. Eso te transforma. Yo recuerdo, iba con un compañero y recuerdo que al principio nos peleábamos y nos discutíamos, lo típico de las parejas. Y los últimos días habíamos aprendido a no hablar nada en todo el día, porque cada vez que hablábamos gastábamos energía y vomitábamos. Entonces aprendimos a no hablar y nos comunicábamos telepáticamente o nos cogíamos de la mano, pero era impresionante. O sea, esa experiencia duró dos meses que no pudimos regresar, porque nos habíamos ido con un billete abierto, nos robaron nos robaron todo, el dinero y también el billete, y luego nos hicieron un billete que tenía que ser para cuando ellos nos dieran, y nos dieron regreso hasta el cabo de 2 meses y medio. Bueno, esa experiencia transformó mi vida, porque me di cuenta que dentro hay un mundo muy rico que se nos pierde, lo perdemos todos porque estamos siempre mirando al exterior. Estamos pendientes de todos los estímulos de nuestro exterior, de nuestros pensamientos que también son externos, y perdemos unas facultades que tenemos dentro, me incluyo yo también, porque ahora mismo estoy pendiente de tantas cosas, no me refiero ahora, sino en mi vida actual, tengo mucho trabajo y me exteriorizo demasiado. Entonces, bueno, ahí descubrí la clave, ¿no? La clave para ser feliz la descubrí en ese viaje. No siempre lo soy, pero lo procuro. Escribir un libro sobre ese viaje, porque te has escrito ya más libros. Sí, porque es muy interesante. Mila escribió un trozo como una biografía que hizo para mi web, bueno, si se puede llamar web o lo que, no sé cómo llamarlo, ella es la técnica, y narró algunas cosas súper bonitas que están por ahí publicadas. No sé, es que ahora no sé dónde están publicadas, no tengo ni idea, pero ella hizo algo. Pero sí, un día me gustaría explicar experiencias porque son transformadoras. Al final esto nos fue dando unos resultados transformadores muy contundentes, ¿no? Y muy potentes. Por eso yo nunca volví a ser la misma persona. Perdona, antes de empezar a hablar del libro, quiero hacerte porque hay personas que están preguntando. El libro se puede comprar ya en todo el mundo. En Estados Unidos, al principio tuvimos un problemilla que lo solucionamos. Es como me siguen preguntando a través de las preguntas y respuestas si se puede comprar en Estados Unidos. Digo que sí, en México, en Colombia, en cualquier país, a través de nuestra web, que ahora mismo está a la venta, tanto en España como para afuera, ¿vale? Y luego Natalia Roque me pregunta, Macrobiótica 1, ¿para quién va enfocado el libro? Recordad que podéis hacer preguntas y respuestas en el botoncito que tenéis justo abajo de la pantalla. Vale, está enfocado para todos, porque aunque sepamos de macrobiótica, aunque hayamos estudiado, como yo, macrobiótica, esto es muy diferente a lo que se plantea cuando estudias, a lo que te plantean los estudios clásicos o estándares de la macrobiótica. Yo digo que la macrobiótica se creó hace 100 años por una persona también muy impresionante, que hizo un trabajo muy revolucionario y muy bien hecho, muy poderoso. Pero actualmente la macrobiótica tiene que dar un giro. Eso es lo que yo aprendí en Suiza. Vi personas jóvenes, profesores jóvenes, que le habían dado la vuelta a los conceptos, que los estaban aplicando como más actuales. Entonces, la macrobiótica que yo planteo intenta adaptarse al momento que estamos viviendo ahora, que es un momento muy caótico, donde no tenemos ni siquiera los alimentos macrobióticos, muchos de ellos ya no son tan buenos como parece, o como creíamos, o como aconsejábamos hace unos años, ya no lo son. Yo incluso los estoy sacando de la dieta. Entonces, claro, es un libro para todos. ¿Por qué? Porque han cambiado muchas cosas, han cambiado la industria alimentaria, hemos cambiado nosotros la vida que llevamos, la contaminación cada vez es más fuerte, o sea, han cambiado tantas cosas. Ha cambiado la tecnología, ha cambiado la forma de vivir, y también la macrobiótica tiene que cambiar. O sea, porque así a mí me ha llevado a este proceso. No me lo he planteado este cambio, sino que ha sido un proceso. Entonces, lo que yo planteo en este libro son unos cambios drásticos de
de conceptos y de cómo aplicarlo, porque ya no estamos en esa burbuja de cuando yo empecé en el año 79, que todo era romanticismo y ahimsa, como has dicho tú, y eso ya no estamos aquí. Yo creo que ya no estamos aquí. El mundo está en otro proceso y tenemos que salvar la vida en este momento. Tenemos que mantener la salud y salvar la vida, todos nosotros, y tener calidad de vida. Entonces ya el romanticismo ahora no tiene cabida en estos momentos. Yo soy muy romántica y todos los que me conocen lo saben, y en el libro quizá encuentren cosas románticas, pero la aplicación técnica tiene que ser con mucha más precisión y con mucho más tecnicismo de todas esas teorías y de todo eso. Y por eso este libro aparece, con esa intención. Va dirigido a todo el mundo que tenga interés. ¿Y qué es lo que se va a encontrar en el libro? Pues bueno, lo que se va a encontrar en el libro es que rompe muchos mitos del mundo de la alimentación, la dietética y todo ese, del vegetarianismo, del mundo bio. Rompe muchos mitos de todo eso, porque como he dicho, eso ha quedado para mí, por mi experiencia, después de tantos años, ha quedado atrás. Entonces, ¿qué es lo que va a encontrar? Pues va a encontrar una idea nueva, o sea, va a encontrar una idea nueva de cómo es la macrobiótica, que seguramente pues no se la espera, y va a encontrar una serie de pautas para que creo están lo suficientemente, o al menos lo hemos intentado, documentadas, argumentadas, para que pueda empezar a romper moldes y a no creerse todo lo que está pululando ahora como información, a no creerse. Entonces va a encontrar, yo creo que le va a sorprender muchas cosas, porque va a encontrar grandes propuestas que hemos hecho a cambios de alimentación, básicamente. La verdad es que escribir un libro de estas características, bueno, escribir un libro en general es una ardua tarea que requiere mucho tiempo. Y este libro en particular te habrá costado mucho. ¿Qué es lo que te empuja a escribir el libro? Bueno, lo que me empuja es que llevo mucho tiempo, o sea, yo escribí un primer libro que ya quedó agotado y era como muy divulgativo y muy en positivo, porque fue lo que me encargaron, que no dijera nada negativo y tal, que todo tenía que ser muy bonito y muy tal. Entonces ese libro hablaba de qué es la macrobiótica, ahí sí que era qué es la macrobiótica clásica, y yo después de años no me sentí que ese libro diera resultado, porque ninguno de mis clientes de asesoría de dietética y de salud, yo se lo podía recomendar, porque me preguntaban, Loli, si me compro tu libro, ¿podré aplicarlo? Y yo decía, no. Entonces, claro, ahí me sentía yo pensaba, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Hicimos un libro tan maravilloso y ¿cómo es que no lo podemos aplicar? Entonces, ese fue el interrogante que durante unos años yo me planteé. Yo propuse varias veces a la editorial hacer un segundo y me decían que había mucha crisis, que no era el momento, que ahora el papel ya no era tan comercial, y yo me fui como reprimiendo mucho tiempo. Y llegó un momento que cada información que leía en internet, cada cosa que veía, me parecía tan absurda que me afectaba. O sea, yo tenía como un rechazo, decía, pero ¿cómo se atreven a decir eso? ¿Quién ha sido el que ha escrito esto? Esto es mentira, ¿de dónde lo han sacado? Y me sulfuraba y digo, pero ¿y yo por qué no escribo un libro? Si yo que sé que esto no es verdad, yo tendría que decirlo. Y la excusa siempre era no tengo tiempo, porque trabajo en el día a día muchas horas atendiendo clientes particulares de temas de salud, asesorando, y no tenía nunca tiempo, porque tenía que haber hecho, yo tenía la idea de hacer un parón de 3 meses para escribir un libro y la editorial tampoco me apoyaba. Entonces yo me veía ahí sola con ganas y frustrada, pero no sabía cómo hacerlo. Y al final fue Mila que me dio un empujón y me dijo, mira, ahora te puedes autoeditar tú sola, lo cuelgas en internet y tal. Y yo me lancé al vacío, pensándome que eso era súper fácil y que lo podía hacer. Y digo, pues ahora en este primer libro empecé a escribir un poco en la línea de que nadie se pudiera molestar del buen rollo que habíamos mantenido en el anterior libro, y luego me fui dando cuenta que eso no era lo que quería y empecé otra vez de nuevo y digo, no, es que realmente ¿qué les dirías? Les dirías, eso no es cierto, eso tampoco, eso va por aquí. Digo, pues hazlo así, tal cual, porque como ahora no tienes ninguna editorial que te vaya a marcar y tal,
Entonces lo hice y bueno, y también tengo que decir que Álvaro siempre me apoyó, siempre estuvo ahí y le decía, ¿te parece muy, si algo lo ves muy crudo, dímelo? Y Álvaro sí, algunas cosas las cambió, pero mínimo, ¿no? Me dijo, no, tú tienes que hacer lo que tú sientes. Y A ahí hemos... Álvaro le gusta mucho la claridad, es una persona muy Sí, profesional y muy por clara. eso a mí también. Entonces nos hemos entendido muy bien y bueno, le ha dado su toque sin que se haya notado. O sea, yo apenas me he dado cuenta de que él ha movido alguna cosa. Quiere decir que las frases ha procurado, si había una palabra que le parecía muy dura, me la comentaba, ¿no? Es Y un, es así. un, es un gran profesional y eso es lo que tiene que hacer un gran Enorme, enorme comunicador. profesional. Yo he quedado muy contenta de haber Oye, trabajado con hablamos de él. macrobiótica. Macrobiótica, ¿qué es la macrobiótica para ti? Bueno, la macrobiótica, como es muy amplia, yo diría que es una síntesis de la medicina tradicional china. O sea, la medicina tradicional china es tan vasta, es tan amplia, además tiene 10.000 años, que es algo que si tuviéramos que decir qué es, nos llevaría días, ¿no? O meses. Entonces, George Osawa, el fundador, el creador de la macrobiótica, yo creo que nos parecíamos mucho, quería inventar algo práctico y fácil para que los que querían aplicar en el día a día no tuvieran que pasar la tortura de estudiar la medicina china, que era tan larga, tantos estudios de tantos años y tantas ciencias, porque la filosofía hay que conocer mucho para dominar, y tú, Tony, lo sabes porque me consta que has estudiado mucho la medicina oriental. Entonces, George Osawa era un pacifista que quería ofrecer algo a la sociedad que fuera rápido, era como la comida rápida de hoy día, ¿no? Es decir, si podemos ir a casa y comernos el plato de lentejas caliente, pues vale, pero si no podemos, vamos a coger un tupper con 3 cositas y tiramos millas. Pues George Osawa quería hacer una síntesis de la medicina china para ofrecer al pueblo, porque la medicina china solo accedían los estudiosos, los que tenían carrera, los médicos, los profesionales, y él quería llevarlo al pueblo normal y corriente, al día a día. Entonces yo siempre digo que es una síntesis muy bien hecha, muy buena síntesis de la medicina china. Y tiene varias aplicaciones y varias ramas, porque está la filosofía, están los 5 elementos y cada cosa es como una metodología en sí misma, pero aquí lo que nos interesa es, o lo que yo he querido transmitir, es que la macrobiótica se basa en unos estándares que siempre son iguales y que tampoco es que sean fáciles. A mí me llevó años dominar esos estándares y es como un estándar cerrado. La otra rama es que yo he fusionado la medicina, porque la macrobiótica es como la dieta estándar y de ahí nos salimos. Pero no tienes que tener ningún conocimiento sobre medicina. Pero yo todos los conocimientos que he adquirido sobre medicina los he fusionado con la dieta, incluida la dietética, porque la estudié muchos años, lo que pasa que no me quise dedicar a la dietética porque la dietética oficial no me aportaba lo que yo quería. Entonces, claro, aquí hay una fusión de conocimiento dietético, conocimiento de medicina natural, conocimiento de la macrobiótica, todo el estudio de la filosofía, el diagnóstico, los 5 elementos, todo, y la dieta estándar, que la he practicado a cientos de miles de personas durante 40 años. Entonces, toda esa fusión es para mí ahora la macrobiótica. La que yo practico implico todo esto que he dicho, o sea, la salud, la medicina y la dietética, y la estándar no aplica esto. Y para que lo diferenciéis, esta es la diferencia. Entonces, los que os interese algo realmente mucho más novedoso y que va más allá, es lo que yo intento explicar y aplicar en este libro. Y lo estándar era el anterior. Más práctico. Hablamos de diagnóstico morfológico. Sí, es un título que quizá es un poco duro, no sé. Tú que eres el experto en libros. Yo no me quise mover de este título porque en esencia, o sea, es la esencia de todo lo que transmite el libro, porque el libro va desmitificando, se va cargando cosas, va planteando nuevos horizontes y tal, pero al final la dieta o el sistema de alimentación que nos va proponiendo está basado en que cada uno es un mundo diferente, y eso creo que todos lo sabemos.
no podemos pretender, yo hice la macrobiótica estándar, la apliqué muchos años y como os he dicho funcionaba, pero no al 100%. Cuando descubrí que no funcionaba, ese interrogante que me ha tenido aquí tantos años, era muy sencillo, es que nadie es igual, era muy sencillo, pero no lo supe ver porque te enseñan y te adoctrinan con todas las disciplinas que estudias a que esto es así siempre, el que le duele la cabeza dale esto, el que le duele tal dale aquello. Entonces claro, cuando no cuadraba no entendías que habías hecho mal, pues sencillamente que a cada uno le duele la cabeza por una causa diferente y que uno tiene unos excesos en sus órganos que no tiene el otro y el otro tiene unas carencias y no le puedes dar lo mismo. Sería absurdo, yo creo que esa lógica todo el mundo la podemos entender, o sea, el que tenga un exceso de algo no le puedes dar más de lo mismo y el que tenga una carencia no le puedes generar más carencia. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que cada vez me sirve menos lo estándar, cuando yo descubro que todo lo que he estudiado a nivel estándar no lo puedo, me funciona en un 50% o en un 60% o no sé, está igual el porcentaje, pero hay un porcentaje muy amplio, como puede ser un 40 o un 50, que no les funciona. Entonces, ¿ahí qué está pasando? Pues que hay que aplicar muchísima más precisión. Y ahí ya sí que me alejo tanto de lo estándar que ya estoy fuera de, ya te digo, estoy fuera de del estándar de la macrobiótica. No creo que los macrobióticos me acepten fácil. No existen enfermedades, existen individuos. Exacto, muy bien, es esa la línea. Entonces, claro, y aquí, como también es un libro, que no es una cosa personalizada, pues doy unas pautas primero para que entendamos que la salud tiene que ser algo personal, íntimo, y que alguien nos tiene que dar unas pautas íntimas y personal, no pueden ser estándares para todo el mundo igual. Eso es o sea, esa es una de los puntos rompedores de este libro, que tenemos que ir tendiendo. Y cuando doy pautas estándar siempre digo, cuidado, si os funciona, seguir por ahí, pero si no funciona significa que tenéis algún problema que habría que estudiar, que habría que precisar. No funciona porque alguien se haya equivocado, sino porque tenéis un proceso, una reacción ante algunos alimentos y esos alimentos no os funcionan. Simplemente es así. Begoña Iparaguirre te pregunta si crees que este libro nos puede aportar algo nuevo a los que acabamos de hacer el curso contigo. Sí, les puede aportar, ¿qué les puede aportar? Por ejemplo, los que han hecho el curso conmigo, que ha sido 10 sesiones para aplicar la dieta de forma correcta, no les he planteado, o sea, les he hablado de los antinutrientes, que son los tóxicos naturales que aportan incorporados los alimentos. Les he hablado mucho, bueno, les he comentado que es hay una continua reacción a esos tóxicos en la mayoría de personas, pero no tienen claro qué son. Y, por ejemplo, uno de los capítulos más interesantes de este libro, que no encontraréis en ningún otro libro, bueno, no sé, a lo mejor tú, Tony, que es un gran conocedor del mercado, que yo no soy tanto, crees que sí que hay alguno, pero el gran capítulo de los antinutrientes creo que es muy importante, porque ahí te dice cómo una verdura te puede hacer mucho daño. Yo tengo muchos clientes que no pueden comer verdura, les produce alergia. Y cuando no lo sabíamos, les dábamos la verdura macrobiótica a todos. Venga la verdura y venga a machacar. Yo recuerdo, pobre gente, que había algunos que me decían, Loli, es que me sienta mal. Y yo decía, no puede ser, sin verdura no podemos vivir, la verdura es el yin, la verdura te tiene que funcionar. Pues no, tenían razón. O sea, hay muchas personas que los metabolitos de las verduras, algunos tienen fenoles, los aceites esenciales, la fructosa, eso produce rechazo en el estómago de muchas personas que tienen unas deficiencias digestivas muy grandes. Y ese rechazo, si no lo resuelve una persona como yo, quitándole todas las verduras y dándole lo que sí que le va bien o tal para que se le regenere el estómago, pues no se resuelve. Entonces, aquí en el capítulo de alquimia interna, que también es un capítulo muy importante para los que han hecho el curso, el capítulo de los antinutrientes, la introducción a los conceptos de la macrobiótica, porque muchas de las personas que han hecho el curso conmigo quieren hacer la segunda parte y quieren seguir. Entonces, aquí hay mucho concepto básico para poder seguir estudiando. Entonces, mi respuesta es sí, les interesará mucho, les gustará. Y si alguien sigue el libro y hace la alimentación, ¿qué beneficios va a encontrar con la terapia que tú propones? Es difícil, ahora voy a decir algo que parecerá quizá un poco contradictorio, es difícil
seguir el libro, porque es un libro, por eso vienen otros detrás, porque es un libro que básicamente te dice, antes de empezar a comer, tienes que tener claro lo que no debes comer. Ni esto, ni aquello, ni hagas esto, no hagas lo otro, no te pongas así. O sea, básicamente te va quitando todo lo que nos va haciendo daño y te van quedando unos alimentos que sí que están muy bien especificados y en la dieta y tal, pero que como estamos diciendo aquí todo el rato, nada garantiza que te vayan bien todos. Nada lo garantiza porque podemos tener... Entonces, si aplicamos todo esto y mantenemos una dieta básica que está propuesta aquí, nos puede ir muy bien. A un 50 o un 60% de personas van a resolver muchos problemas y les va a ir muy bien, pero si a alguien no le acaba de funcionar, que tenga claro que es que necesita especificación y un diagnóstico más personalizado y una dieta adaptada a esa persona. Es como cuando haces un vestido y haces lo que hay hoy día, ¿no? Todos la talla 38 para tal. Hay personas que no les encaja ni la 38 ni la 40 porque tienen... Vale, entonces muchas de esas personas, si quieren vestir a medida, se tienen que hacer el vestido a medida. Pues eso es lo que quiero decir. Aquí hay unas bases que pueden funcionar para todos, de dieta, de conceptos seguras que funcionan para todos, pero de dieta hay unas bases que pueden funcionar para la gran mayoría, pero también advierto que a alguno puede no funcionarle y yo no he propuesto una dieta estándar porque precisamente es lo que me estoy cargando todo el tiempo. No la he propuesto. Y si tuvieras que dar un consejo general para mejorar nuestra dieta, ¿qué podrías decirnos? Bueno, yo tengo siempre preparada la mítica frase que me gusta muchísimo del Bruce Lee porque sintetiza al milímetro lo que yo daría y quizá la repito muchas veces, pero es que como me gusta la síntesis, para no alargarme siempre digo, el Bruce Lee dice, no comas nada que no te beneficie, ¿vale? No comas nada que no te beneficie y come solo lo que necesitas. Ese es mi consejo. Lo que pasa es que quiero aclarar, no comas nada que no te beneficie es la intención de este libro y te dice todo lo que no te beneficia. O sea, no te creas que esto te va a beneficiar porque esto produce tal, tal, tal. No te creas que tal te va a beneficiar, o sea, te va dando argumentos para que no comas lo que no te beneficie. Y cuando se refiere a come solo lo que necesitas, yo hago mi propia interpretación porque como no conocía a Bruce Lee, no sé si él se refería a esto, pero yo lo interpreto como... come solo lo que tu organismo necesita, no comas ni por vicio, ni por placer, ni por teorías, ni por influencias, ni por modas, ni por economía, o sea, come, ¿qué necesita tu organismo? Pues lo que estábamos diciendo, pues solo come eso, o sea, no comas por nada más, entonces eso es para mí es la garantía 100% de la salud, con esa simple frase. Nos están preguntando, tenemos ahora mismo, hemos llegado a casi 80 personas conectadas. Y estaba haciendo preguntas concretas. Te voy a dejar dos. Una de Natalia Roque, que pregunta si hay recetas en este libro. Y Maika Pons dice que tiene anemia crónica por no comer carne roja. Que se puede hacer algo con la dieta que tú propones. A ver, no hay ninguna receta en este libro porque yo huyo de las recetas, huyo. Y todas las que hice en el anterior libro, que yo tenía una recopilación de recetas de toda mi vida, de restaurantes, de también alimentación infantil, que también me dediqué muchos años, todas esas recetas las he quitado. ¿Por qué? Porque no creo en las recetas, porque las recetas son una mezcla de alimentos que a la mayoría les produce intolerancia y es una mezcla sin sentido, no tiene ningún criterio de salud ni de medicina, ni de lo que aquí estamos hablando, no lo tiene, o sea, es o para el paladar, o para la textura, o para el color, o para quedar bien con toda la familia, y eso lo podéis hacer sin necesidad de mi libro, porque ya hay muchos libros de recetas por ahí, pero o sea, yo estoy en la línea de cocina medicinal, y como dice el Bruce Lee, no comas nada, o sea, solo voy a beneficiar, a curar, a sanar, a resolver, solo resolver. Entonces, claro, la típica receta para que el domingo esté todo el mundo contento, pues no está en este libro, no lo está, ni siquiera la macrobiótica, porque las que yo tenía de macrobiótica las quité. Las quiero hacer en el último libro, como dieta estándar de la macrobiótica y recetas estándares de la macrobiótica, que llevan su poquito de aceite, pero hemos quitado el aceite, hemos quitado tantas cosas. ¿Por qué? Porque actualmente hay tanta acidez en los organismos de las personas que las enfermedades prácticamente todas se producen por acidez. Y hay tantísima
que si además añadimos una gota de aceite que produce excesiva acidez, pues no estamos haciendo nada, o sea, no estamos resolviendo nada, nadie mejoraría. Entonces, como todos los ingredientes de las recetas llevan muchos ingredientes que muchos son incompatibles a mi criterio, porque están pensadas en que quede algo rico y agradable, pues no hay nada. Lo que hay son pautas de cuáles son los criterios para organizar los alimentos, eso sí, y de cómo se deben cocinar más o menos, eso sí. Pero recetas no estoy en esa línea, pero sí que quiero en los próximos libros hacer un libro de receta medicinal. Para resolver y sacar del cuerpo esto, hay que hacer un caldo de esto. Para sacar del cuerpo el tal, para mejorar el estómago y generar digestiones, esto. Y ahí no habrá mezclas, grandes mezclas. O sea, estamos en la línea de la cocina macrobiótica medicinal. Esto quiero que quede claro siempre. Yo estoy solo en esa línea. Ya la cocina festiva macrobiótica, que hay personas que la hacen muy bien, no es mi campo. La cocina estándar no es mi campo. Hay muchos libros y muy buenos. Yo estoy en la cocina medicinal, nada más. Tengo una última pregunta. ¿Tú crees en los test de intolerancias alimentarias? ¿Crees que puede...? No los conozco en profundidad, pero tengo que decir que algunos están bastante bien, porque me han venido esas personas con el test de intolerancia y ha coincidido con el mío. Tengo que decir que algunos son buenos y otros no tan buenos. Creo que en el mercado debe haber más calidad y menos calidad, como en todo. Quizá los que van pagando lo hacen mejor test, no lo sé, pero sí, se acercan bastante. Lo que pasa es que también quiero decir que los test de intolerancia están hechos sobre la alimentación normal industrializada. Y claro, esa alimentación no los va a curar. Te dicen, no puedes comer aceite, por ejemplo, no puedes comer azúcar, pero no te dan soluciones, pero no te vas a curar. Tú te restringes, te mantienes al margen, no comes lo que te ha dicho el test, que es casi imposible, porque esos alimentos normales están en todos los sitios donde tú vas y donde compras, y no te dan una opción reparadora. Eso no existe en el campo de la medicina alopática. Entonces te dicen, esto te hace daño, no lo comas, te quedas ahí. Pero, por ejemplo, lo que hago yo es digo, como todo esto te hace daño, te voy a dar esto que te lo irá reparando para que en el futuro, si comes algún día eso, ya no te haga daño. Que no es para que vuelvas a comerlo, pero que si un día lo quieres comer, ya no te produzca una reacción exagerada. Porque en las intolerancias y en las alergias hay un componente de salud muy concreto. En las alergias hay un componente del sistema inmunológico. Entonces, el sistema inmunológico de la persona que tiene alergia es que está en muy baja forma porque ha sido muy agredido durante mucho tiempo, entonces se vuelve ya caótico y ya no funciona. Entonces, en ese proceso de alergia, ahí, por mucho que te digan tienes alergia a todo esto y te queden, yo también les digo, de mi dieta también quito un montón de alimentos de mi dieta porque sé que tienen alergia a eso. Y cuando lo han hecho 2 meses o 2 y medio o 3, algunas personas empiezan a estar muy bien. Y si un día comen una cosa, un día puntualmente, ya no les produce reacción. Entonces, claro, lo que yo hago es reparar. No es lo mismo que dar un... Sí, yo diría que sí. Pero ahí la persona que nos hizo las preguntas antes nos hizo una segunda pregunta que no la hemos contestado. La anterior, la que ha preguntado sobre las recetas, ha hecho una segunda pregunta. Pues mientras la busco, te hago Vale, otra. Una pregunta. Isidora Matas nos pregunta si le puede recomendar algo de la alimentación para mejorar la depresión. Bueno, yo siempre digo... Si se puede afrontar un estado depresivo. Sí. Un estado depresivo, el cambio de alimentación de radicales, ¿afectaría? Sí. Precisamente es una de las situaciones, la depresión, que se resuelve más rápida con la dieta, con mi dieta, muy rápida. ¿Por qué? Porque la depresión, esto no me lo invento yo, la ciencia lo ha demostrado y los médicos que han estado investigando también. La depresión está basada en que en el intestino no se produce serotonina. Y no se produce serotonina porque el intestino tiene una acidez tan alta que ahí la serotonina no segrega serotonina. Entonces, la serotonina, que se produce en un 90%, según la ciencia, en el intestino, al no existir,
no produce las hormonas de la felicidad, que son la dopamina, las endorfinas, no se producen, cero. Entonces, en cuanto cambiamos el pH intestinal a través de la dieta, una dieta de a veces 15 días, he tenido casos súper espectaculares, a veces con 15 días es suficiente, pero tenemos que quitar todo de la alimentación actual que la persona está haciendo, inclusive muchas veces medicación. Porque la medicación es un químico que está dando acidez intestinal continua. Entonces, y como no está resolviendo, pues la quitamos, hacemos la prueba y en 15 días la persona empieza a notar que se le va adiendo y es muy rápida la depresión porque está basada en la falta de serotonina. De serotonina, perdón. Sí, la otra pregunta creo que era la carne roja. ¿Qué propone? Sí, exacto. Era una persona que entiendo que es vegetariana, está manteniendo una anemia porque no quiere dejar de ser vegetariana. Yo lo sé porque yo nunca tuve anemia, siempre estuve bien, pero fui vegetariana 25 años. Y no es correcto. Yo le digo a esta persona, su cuerpo le está diciendo que la alimentación actual que ella está haciendo no es correcta, que le produce una carencia muy grande de hierro y de proteínas y que no necesariamente la carne roja, pero que aquí hay una dieta desequilibrada. O sea, lo que a mí me está diciendo esta persona o me está diciendo su organismo ahora mismo, que su dieta es muy desequilibrada y que tiene que acercarse a una dieta mucho más equilibrada en la que debe haber proteína animal segura, no necesariamente carne roja, pero puede haber pollo, puede haber pescado, puede haber jamón de pato, puede haber cosas de proteína porque el hecho de que tenga anemia nos dice que no está asimilando varias, no una sustancia, porque normalmente nunca el organismo no crea una carencia de una sustancia, son cadenas de sustancias, o sea, igual que cuando se introducen en cadenas, también las carencias se producen en cadenas. Entonces no penséis que porque os falta hierro es que como me falta hierro, no, el hierro es la alarma de que te está faltando una cadena de nutrientes entera, de que te pueden estar faltando muchos, puedes estar dañando muchos otros sistemas de tu organismo. Y entonces esto es una señal que te va dando el organismo para que pares con ese sistema que estés practicando, sea el que sea, y entres en uno que sea reparador y resuelva esta situación. Entonces, sí, en el libro vas a encontrar muchas pautas que te van a ir llevando hacia esa dieta y te va a ayudar mucho. Lo mismo al revés, ¿no? O sea, si tienes demasiado hierro, en cuanto también Lo mismo. Tanto los excesos como las carencias, tú lo sabes, en la medicina oriental se producen por el desequilibrio y el desequilibrio de la alimentación, básicamente. Muy bien, pues hemos acabado con las preguntas. Si te parece, yo lo dejaré aquí para dejar a los participantes con ganas de más. Exacto. Recordaros que podéis comprar el libro en nuestra web. Ahora cuando cerremos el seminario os va a aparecer en vuestra pantalla el enlace directo. Se puede comprar para todo el mundo. Y nada más. Espero pues, que sigamos viéndote, Loli, con tus cursos y Sí. Con el segundo libro. Seguro. Tenemos que trabajar enseguida con él. Sí. ¿Queréis añadir algo más? ¿Algún participante? O... No. No, pues fenomenal. No, está todo... Muchas gracias a todos por asistir a este muy entretenido seminario y gracias a ti, Loli, por tu sabiduría, por compartir. Gracias. Gracias a vosotros, a todos vosotros. Gracias. Chao. Adiós.